Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de José Manuel Saavedra, gerente general de CID Perú, con quien vamos a tratar acerca de los resultados acaecidos en nuestro país el día de ayer. Señores, de acuerdo a la información que viene dando la OMPE, al 81%, en segunda vuelta estaría el señor Pedro Castillo, quien tiene 18%, y la señora Keiko Fujimori, quien tiene 13%. En tercer puesto estaría un empate técnico entre el señor Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. Después de mucho tiempo, tenemos a la izquierda en una segunda vuelta en nuestro país. La última vez que la izquierda llegó a una segunda vuelta fue en 1985 con Alfonso Barrantes Lingán, representante en aquel entonces de la Izquierda Unida, y Alan García del APRA. La segunda vuelta no se llegó a dar porque el señor Alfonso Barrantes renunció a la segunda vuelta y le dejó el pase libre al señor Alan García Pérez. Esta vez tenemos esa dicotomía: izquierda, representado por el señor Pedro Castilla, y derecha, representado por la señora Keiko Fujimori. Tienen planes opuestos. Mientras que Keiko Fujimori está por la economía social de mercado y esta constitución, el señor Pedro Castilla se quiere tirar la Constitución y también el modelo económico. Sobre estos temas y qué es lo que le va a deparar a nuestro país, vamos a conversar en una entrevista con el señor José Manuel Saavedra. Señor Saavedra, bienvenido al programa. Sí. 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 Señor Saavedra, previo a continuar con la entrevista, lo invito a visualizar un video y de ahí reanudamos.
Señor Saavedra, ¿me escucha? Ya. Señor Saavedra. Sí, como se ve en los videos, tal parece que la población, muchos de ellos, no conocían al candidato Pedro Castilla. Sin embargo, otros aparentemente sí lo conocían y algunos hasta celebran que él esté presente en una segunda vuelta porque es un profesor humilde, sencillo, ¿no? Pero no hay que ver eso nomás, hay que ver también a qué partido representa, cuál es su plan de gobierno, qué es lo que pretende hacer una vez que llegue pues al gobierno. Sí. Entonces, en ese video se ha recogido algo que la gente pues de nuestro país y sobre todo los que están en Lima desconocían algunos la existencia de este señor, y sin embargo al interior del país este señor venía haciendo todo un trabajo de masas y el resultado de ese trabajo silencioso pero efectivo se ha plasmado el día de ayer en el proceso electoral, donde hemos visto que él prácticamente arrasó con los políticos tradicionales de nuestro país y se ha catapultado al puesto número 1 y los otros candidatos están pues rezagados, están peleando ahí 3 partidos para tratar de llegar a la segunda vuelta. Parece que se perfila la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular y se quedan en el camino el señor Rafael López Aliaga y el señor Hernando de Soto. Ahora, el candidato del lapicito, el señor Pedro Castillo, no es una persona nueva en política, ya es una persona que tiene su trayectoria en el campo político. Ha participado en el partido político de Alejandro Toledo, Perú Posible, que no es un partido pues de izquierda, sino era un partido de derecha, pero ahí estaba el señor Pedro Castillo. Luego, al no tener partido, ya, ha estado en el partido político de el señor Vladimir Cerrón. Señor Saavedra, ¿me escucha? ¿Cómo explicamos el crecimiento de este partido que lidera en estos momentos el señor Pedro Castillo, en desmedro de la señora Verónica Mendoza? Prácticamente le ha quitado bastante electores en su bastión. El candidato Castillo, a diferencia de los partidos de Lima, no ha usado mucho las redes sociales. ¿Y cómo ha crecido tremendamente? ¿A qué se explica eso? Y de Facebook, pero ha utilizado las redes de la red del magisterio de profesores, ¿no? ¿Y el señor Pedro Castillo en político es nuevo o ya tiene su trayectoria? No, él tiene su trayectoria política, como usted lo mencionó. Él ha estado en varias, ha postulado al Congreso con Perú Posible y esto le ha permitido a él, bueno, tener ya experiencia en el tema de la postulación, pero básicamente tiene, yo creo que ahora una oportunidad de mostrarle al país que no es tan radical y que no nos va a convertir en una Venezuela, que es el principal miedo que tienen los electores en este momento en realidad de todo el país, ¿no? Hay un miedo generalizado, la bolsa de valores se desplomó y seguro que el dólar subirá en los próximos días. Pero leyendo el plan de gobierno del partido político que lidera pues el señor Pedro Castillo, vemos que él dice que va a nacionalizar
sectores estratégicos de nuestra economía, como la minería, los yacimientos gasíferos, hasta habla de comunicación. Sí, yo creo que eso es totalmente, ya es una propuesta trasnochada de políticas socialistas, comunistas, que han fracasado en el mundo entero y que tiene que, yo creo que actualizar su discurso. El discurso radical que tenía pasa a un segundo plano. Hoy estamos hablando de que podría ser presidente de la República y tiene que tener un buen plan de gobierno y además una propuesta económica viable que no ahuyente la inversión privada, que es el motor digamos, del desarrollo del país. Pero él, respecto a la economía, él dice que el Estado debe ser el promotor de la economía. Eso está en el plan de gobierno, no dice que el promotor debe ser el sector privado, sino dice que debe ser el Estado. Sí, ese es un error que ya han cometido varios países socialistas como Cuba, como la ex Unión Soviética, como Rumanía y más, el ejemplo más cercano es Venezuela, que tiene aproximadamente millones de venezolanos hoy fuera del país esperando esperando pues una solución y sobre todo que se vaya Nicolás Maduro del gobierno, porque además el problema de los candidatos de socialistas, comunistas, es que se perpetúan en el poder. Entonces eso también genera miedo, porque entran por 5 años y se quieren quedar 15, 20, 30 años con cambiar un sistema y un modelo económico no es cuestión de 5 años. Él quiere entrar para perpetuarse en el poder, indudablemente, porque el modelo económico socialista no se hace en 2, 3 años, ¿no? Entonces el miedo que va a generar en los próximos días yo creo que se va a incrementar. Porque uno lee su plan y pareciera que él quiere hacer un cambio, pero gradual, ¿no? En un primer momento la coexistencia del sector privado y el sector estatal, y poco a poco ir ondulando el sector privado hasta que todo sea copado por el Estado. Entonces, ¿esto nos debe llevar a preocupación o no? Sí, esto nos debe llevar a una profunda reflexión, preocupación, pero es respuesta del olvido de los gobernantes que hemos tenido del Perú profundo, de Huancavelica, de Apurímac, de Cajamarca, que están totalmente abandonados, totalmente aislados, sin agua, sin educación, sin alimentos, sin ropa ni vivienda, y que ven sus esperanzas, pues las están viendo reflejadas en esta persona. Lo que pasa es que el candidato Castillo, las medidas y la propuesta que tiene nos va a llevar a más pobreza, a más desigualdad, y eso es lo que creo que va a pasar si es que él gana, ¿no? Entonces debería cambiar su discurso, tener una hoja de ruta como le hicieron a Ollantumala y poder tener la oportunidad de explicárselo a la opinión pública, ¿no? A la población. ¿Y qué pasó con el señor George Forsyth? Las empresas encuestadoras lo tenían arriba, pero sin embargo ni siquiera está disputando pues el segundo puesto para pasar a la segunda vuelta, ¿no? ¿Lo afectó el COVID? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con George Forsyth? Bueno, esa es mire, nosotros siempre lo hemos tenido a él en 6, 7%. En nuestro último estudio le hemos publicado algo de 6.1%. Y ha sacado 5.88. Hemos tenido una precisión en cuanto a la intención de voto. Sin embargo, es cierto lo que usted dice. Hay otras encuestadoras, han estado jugando con la opinión pública, manipulando datos, porque vemos que en la realidad el señor Rafael López Aliaga no tenía 8 o 7% como le han puesto todas hasta el último día, sino sacaba una votación de 13%, ¿no? Esto quiere decir dos cosas. Primero, que él estaba siempre en primer lugar, tal como nosotros lo habíamos estado difundiendo, y que luego de la campaña, del mal debate y de la campaña digamos, de demolición hacia su persona, él debió caer, no subir. Y para varias empresas encuestadoras, hoy, ante la realidad y ante lo que estamos viendo, el señor López Aliaga ha subido 5 puntos, algo totalmente ilógico. Entonces esto quiere decir que han estado ocultando cifras. Y el señor Lescano, llegó un momento que tenía como 3 o 4 puntos de ventaja, también estaba inflado, ¿no?
estaba inflado y hoy lo desinflan, ¿no? Lo desinflan para poder sincerar sus cifras, ¿no? Básicamente eso es lo que ha pasado. Entonces ha habido, yo sí veo que ha habido un juego con cifras para poder crear campañas psicosociales y que yo creo que la opinión pública tiene que juzgar porque se ha engañado a la población durante toda esta campaña bajando y subiendo candidatos, ¿no? Este, muy al margen de quién esté primero, quién esté segundo, en los resultados que nos viene dando la OMPE, lo cierto es que parece que ni siquiera van a llegar al 20% ninguno de los candidatos. ¿Qué significa esto? Que un 80% no haya dado ese respaldo, solamente un 18, un 16%. Bueno, eso significa una fragmentación total de los partidos políticos, falta de representatividad, falta digamos, de liderazgo. No tenemos un líder que haya unificado a la mitad del país, más uno. Tenemos solamente pequeños caudillos, eh, gente que quiere ser política de un momento a otro y que en realidad no ha tomado este tema como un tema, eh, ¿cómo te digo? Un tema de línea de carrera para tener un buen presidente, sino lo toman como un experimento político para ver qué pasa y esos aventureros a veces llegan al poder con consecuencias totalmente, yo creo, nefastas para un país. Estos resultados que hemos obtenido son totalmente legales porque son productos de un proceso electoral, pero pienso que le quitan legitimidad a los candidatos, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que para eso hay una segunda vuelta en donde van a ser elegidos los candidatos en dos, eh, eh, como ha ocurrido en Ecuador, ¿no? En donde ha sido elegido, ha ganado Guillermo Lasso y ahora Perú irá a una segunda vuelta en un par de meses. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos espera en esta segunda vuelta? Porque el electorado, con la experiencia que ya se ha obtenido, pienso que no debe de tanto basarse su voto en lo que dicen las encuestadoras, ¿no? Hemos visto acá que hemos tenido dos candidatos inflados. ¿En qué debe de basarse el electorado peruano? Bueno, creo que el electorado debe ver en principio quién garantiza la viabilidad del Perú y no quién va a llevarlo al abismo, quién va a trazar esos 5 años que hemos perdido en el último gobierno y quién nos va a garantizar específicamente quién garantiza la democracia, ¿no? Porque de caer en un proyecto dictatorial estaríamos hablando pues, de un régimen que podría durar años hasta que logren derrocarlo, como ocurre en Venezuela. Si bien es cierto que la señora Keiko Fujimori está por este modelo económico, está por esta democracia, está por esta constitución, pero el antivoto hacia ella es fuerte, ¿no? ¿En qué porcentaje está el antivoto contra la señora Keiko? No la escuché muy bien. O sea, la señora Keiko Fujimori garantiza la democracia, garantiza esta constitución, garantiza el modelo económico, pero tiene un punto en contra, que es el antivoto fujimorista. Sí, el antivoto de Keiko, en realidad el antivoto de Keiko es fuertísimo. Creo que ella debió eh, quizás tratar de hacer alianzas, y eso sin duda alguna lo va a hacer en los próximos días, alianzas con yo creo que con Rafael López Aliaga, con Hernando de Soto, con César Acuña, con el Partido Popular Cristiano. Tenemos ahí varios partidos que se pueden sumar y formar una coalición en cuanto a lo que representa la izquierda. Tendríamos a Verónica Mendoza, que tiene 7%, más los 18 que tienen ellos, estamos hablando de más o menos 25%, versus yo creo que un 55-60% que podría alcanzar Keiko Fujimori si logra aglutinar a la gente, pues yo creo que más en una campaña de miedo que va a haber, ¿no? El miedo a quedarse como un país como Venezuela. Entonces, hay que considerar además los indecisos, los escépticos que
podrían ser en el borde del 20% que ellos tendrían que, o que van a decidir finalmente, ¿no? Por quién votar. Pero esos escépticos también tienen su razón, ¿no? Tantos años de democracia, pero también tantos años de corrupción que a muchos peruanos los ha llevado a desengañarse de la política. ¿Cómo revertir eso? Señor Saavedra. Sí, no, es que no lo escucho bien. Ya, le decía que esos escépticos, ese ausentismo, también tiene su razón de ser. Tantos años de democracia, pero también tantos años de corrupción, que los ha llevado a ellos al escepticismo. ¿Cómo revertir eso? Bueno, sí, la gente es muy escéptica, no cree en nadie, está de cólera, está frustrada. Además estamos viviendo una pandemia y eso está generando pues ese voto en contra, de protesta, de rechazo, que creo que Keiko Fujimori tendría que tender los puentes y tendría que demostrar humildad, tendría que mostrar capacidad de cambio para poder garantizar su victoria, ¿no? Que no la tiene fácil, o sea, matemáticamente sí, pero la campaña electoral es muy fuerte y le van a sacar todo su pasado y le van a dar, como hemos, le podrían dar el beneficio de la duda a Pedro Castillo, a las personas que no están enteradas o concientizadas con el peligro que puede significar volver a un modelo de corte socialista, ¿no? Sí, tal parece que a Pedro Castillo le valió bastante el que nadie le haya prestado atención y es por eso que nadie tampoco le sacó sus anticuchos, ¿no? Sí, como ha salido a última hora y no lo han visto venir y esto ha sido en una semana. Esto ha comenzado el sábado pasado, ¿no? En donde nosotros ya lo habíamos identificado con 6%. El miércoles estaba, el sábado 3 lo habíamos publicado ya con 4%. El miércoles 6, 7 de abril tenía 6%, 7%, 7.1%. Al día viernes, el último viernes estaba en 9%, 9,8%, y ha terminado con el doble de la votación. ¿Cree usted que Vladimir Cerrón, que es el fundador y dueño del partido político por el cual está postulando el señor Pedro Castillo, le juegue en contra, toda vez que este señor ya tiene una sentencia consentida y ejecutoriada de corrupción por aprovechamiento indebido del cargo? Bueno, en este caso estamos hablando que Keiko también está procesada por corrupción, entonces... Pero él tiene sentencia, el otro. El candidato de lápiz, estamos hablando de una persona vinculada a él, ¿no? Y él pone las manos al fuego por el señor Cerrón, ¿eh? Dice que esa condena es la condena de la burguesía. Sí, claro, pero eso ya, eso sí lo tiene que saber la opinión pública, tiene que saber además que él quiere indultar a Antauro Humala, tiene que saber la opinión pública varias cosas que además él tiene que esclarecer, y que eso le podría también jugar en contra y caer yo creo que algunos puntos que ha tenido en ese respaldo, donde la gente no sabía por quién votar, en donde se instalaron las mesas de sufragio tarde, ha habido varias irregularidades también en este proceso electoral, ¿no? Y el señor Salaverry, ni siquiera con la presencia del señor Vizcarra en sus filas, ha podido tener una participación decorosa en este proceso electoral. Los votos le han sido contrarios. Sí, el señor Salaverry ha sido el gran derrotado, al igual que el señor Julio Guzmán, que han logrado votaciones bajísimas, tal como nosotros también lo hemos advertido, y que lo único que hacen es que ellos puedan, yo creo que tener vamos a decir, como una lección de parte del electorado, en el cual el primero, Forsyth, que lo tenían hasta en 22%, 23% en las encuestas el año pasado, y por el otro lado el señor Julio Guzmán, que también en algún momento estuvo liderando por semanas la intención de voto en elecciones pasadas. Hoy vemos que la ciudadanía le ha dado la espalda y que bueno, ha apostado hacia otros candidatos un poco más radicales, ¿no? ¿Le ha sorprendido que el FREPAP no haya colocado congresistas? No sé si hasta el momento ha colocado algún congresista. Sí, porque parece que no va a tener representación parlamentaria el partido del pescadito.
y en los dos Por eso procesos le digo, anteriores. Sí. no me ha sorprendido porque ya lo teníamos nosotros identificado en los estudios que hemos publicado que el FREPAP no iba a tener curul. Lo que me sorprendería es que pase la valla, ¿no? Ujú. Señor José Manuel Saavedra, ya para ir despidiéndonos, unos comentarios sobre más o menos lo que sería la segunda vuelta y lo que nos podría deparar esos posibles resultados. Bueno, la segunda vuelta creo que va a ser una guerra ideológica fuertísima entre dos modelos, el modelo de libre mercado, el modelo democrático, y el otro modelo es un modelo socialista que está demostrado, y sobre todo acá la población venezolana puede dar fe de eso, que ha llevado a la quiebra a varios países, en especial a Venezuela. Y ese modelo trasnochado, creo que si es expuesto por el señor Castillo, va a perder mucha apoyo ciudadano, ¿no? Bien. Señor Saavedra, le agradecemos su participación, lo estaríamos convocando para una próxima. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tratado con el señor José Manuel Saavedra sobre los resultados acaecidos el día de ayer en nuestro país, el proceso electoral. Tal parece que en segunda vuelta estamos con el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Señores, siempre les vamos a decir, voten de manera informada, un voto crítico, un voto reflexivo, porque de por medio están los destinos de nuestro país, los destinos de la familia de cada uno de nosotros. Muchas gracias, compartan este video.